Vamos a hablar ahora de la división sexual del trabajo con nuestra compañera encargada de estos temas, que, bueno, la tenemos de vuelta aquí con nosotros. La compañera que va a levantar esa bandera una vez más. Ya la había saludado, bueno, ahora la invito nuevamente a la mesa. Hola Pablo, buenas noches, un gusto estar acá de nuevo. Bueno, ya habíamos hablado un poquitito sobre cómo venía esta estructura social, ¿no? De repartir el trabajo según el sexo de las personas y el género asignado según el mismo. Que yo esto lo relaciono con lo que hablábamos la vez pasada sobre, vos me nombraste el tema de la Iglesia Católica y las imágenes sobre hombres y mujeres que no provienen solamente de ahí, sino que somos bombardeados constantemente por los medios masivos y otras expresiones culturales de los trabajos asignados a hombres y mujeres según los estereotipos de un hombre que tiene que ser trabajador, que es el que toma las decisiones, y una mujer que es la que mantiene todo funcionando y reproduce las mismas lógicas que son creadas. Digamos, el hombre queda con el rol del productor y la mujer con el rol de la reproductora. Uh-huh. Esto que parece tan abstracto, estas categorías, en realidad impacta directamente en otras realidades mucho más tangibles, que si vamos al caso del trabajo, que es lo que nos compete hoy, impacta tanto el empleo registrado como el no registrado, o sea, el trabajo formal e informal, el trabajo esclavo, y una nueva categoría que surgió de los análisis de género, que es el trabajo no remunerado o llamado trabajo invisible, que es el que llamamos el trabajo de los hogares, de las amas de casa. Hay una feminista italiana, Silvia Federici, que estuvo haciendo gira por América Latina, dando charlas en universidades, que decía: lo que los hombres llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado. Uh-huh. Que significa, bueno, ese trabajo dentro de la casa que se supone que se hace por vocación, por asignación del rol que toca en la sociedad las mujeres, en realidad resulta que es trabajo y que lleva tiempo y que lleva esfuerzo, por más que no está contado explícitamente en la matriz productiva de los trabajos de los países, pero sí implícitamente. O sea, esta división está implícita en toda la organización de nuestra sociedad. Sí, además, Lucía, la mujer carga también con, en los tiempos que corren, la casi obligación de trabajar formalmente por un sueldo y al mismo tiempo mantener esa otra faceta dentro del hogar de ese trabajo no remunerado y no reconocido. Claro, los avances de los derechos de las mujeres trajeron muchas situaciones paradójicas en donde se sigue exigiendo, o donde se empieza a exigir un nuevo rol a la vez que no se deja de exigir el anterior, o mismo se trata de desmerecer un discurso feminista porque se lo contrasta con el discurso de las mujeres que quieren conservar el estatus machista como si se tuviera que tratar necesariamente de las mismas mujeres. Uh-huh. Acá en Argentina igual podemos arrogarnos por lo menos el avance de la jubilación para las amas de casa, ¿no? Que han logrado ese derecho. Claro, desde luego. En la región se pueden ver diferentes avances. Cada país tiene su propia manera de acercarse a este asunto, pero la verdad es que por lo menos los que cuentan con los gobiernos más progresistas han demostrado de una manera u otra tratar de, aunque sea, aproximarse a este problema. Ya hemos dicho antes que el tema de las violencias contra las mujeres, sobre todo las que son más sutiles, que tienen que ver con formas de organizarse, que con formas de tratar a las personas, todavía hay mucho que avanzar y todavía son muy pocos los datos concretos que se tienen de cómo están evolucionando estos problemas y cómo nos está yendo con las soluciones que tratamos de implementar. Uh-huh. Ahora tenemos varias presidentas en la región. El trabajo más alto al que puede aspirar un ciudadano, una ciudadana en las organizaciones de Estado-Nación que tenemos hoy por hoy, que conocemos y en las que vivimos y que nos rigen. En la jerarquía estatal más alta, digamos. Exacto, es el trabajo más encumbrado que puede tener una persona. Creo yo, aunque alguien dice que es un puesto menor por ahí, pero yo creo que es el trabajo más importante que puede tener una persona dentro de su país. Bueno, tenemos varias mujeres en la región. Tenemos a Dilma en Brasil, a Michelle Bachelet en Chile, a Cristina Fernández en Argentina. Es un número que marca también un cambio de época. Sí, bueno, esto ya lo decíamos antes, esto es el resultado de un cambio que se viene dando en la región y a la vez impulsa un montón los cambios que van a venir porque las nuevas generaciones crecen a la vista de algo que ya existe, que no es una teoría, ni un tal vez, ni un algo que se puede discutir en la mesa del asado, sino que es una realidad. Uh-huh. Yo la otra vez te mencionaba a Angela Merkel, mujer, jefa de Estado. Correcto. Y ahí, bueno, entramos ya en contradicciones también, ¿no?
Bueno, sí, bueno, un poco esto de que no alcanza con la representación por género, sino que tiene que haber una representación real de los intereses, pero que eso no quita el derecho de las mujeres de representar y ser representadas, tengan la orientación política que tengan y pertenezcan al país del mundo que pertenezcan. Uh-huh. Si vamos a la cuestión de la división, es interesante que empiecen a aparecer tanto cargos como candidaturas de las mujeres, porque significa que estamos irrumpiendo finalmente en este lugar en donde se toman las decisiones. Sin embargo, también es cierto que todas las leyes que tienen que ver con la igualdad de las mujeres, especialmente las leyes de cupos, que eran las que hablábamos la vez pasada, allí donde se hace la ley, enseguida se encuentra la trampa para que parezca no tanto que, eso que dice ahí está en el papel, pero no tanto ahí. Un poco como hacen las mineras con las leyes en los países, que lo que buscan es acomodarlo a sus conveniencias, simplemente porque son los que tienen el poder de hacerlo. Bien, acá en los primeros 3 lugares de la lista de diputados, por ejemplo, tiene que haber una mujer. Correcto. Así marca la ley. Así es. Eso es obligatorio. Sí, bueno, justamente porque primero lo que se pedía era la presencia de mujeres en las listas y lo que pasaba era que las dejaban al final de las listas. Claro, en el puesto número 48. Entonces, bueno, uno de los grandes avances también que habíamos marcado de Bolivia era justamente la alternancia en las candidaturas, que tengan que sí o sí alternar entre hombres y mujeres. No se puede, bueno, ni todos arriba, ni todos abajo, ni así como se va reglamentando, en la medida en que vamos avanzando, vamos encontrando las nuevas resistencias, ¿no? Y este tema de la división del trabajo tiene muchas resistencias porque tiene mucho de cultural y tiene mucho de cómo se forman las identidades de hombres y mujeres, y el valor que se le da a esas identidades y el valor que se le da al trabajo que hace cada uno de los géneros en la sociedad. Este tema de tomar las decisiones solo lo recalco mucho porque es una diferencia... es la diferencia sustancial entre hombres y mujeres en este reparto de tareas. ¿Quién toma las decisiones sobre lo que se hace? Porque al quien corresponde ese género es el que decide cómo siguen las cosas, si van a cambiar o no van a cambiar. Obviamente que en las sociedades es mucho más complejo simplemente que quién tiene el poder o quién no, o qué grupo. Pero sí podemos ver, por ejemplo, según datos del Banco Mundial del 2014, el 54% de las economías de la región incluyen alguna restricción legal de acceso a las mujeres a un determinado tipo de trabajo. Uh-huh. Es decir, hay obstrucciones legales concretas de que las mujeres no pueden hacer determinados trabajos que no tienen ninguna relación con la necesidad del trabajo, sino simplemente responde a este esquema cultural. En América Latina estas restricciones en realidad se redujeron a la mitad desde el año 1960 hasta más o menos el 2010. O sea que en los últimos 70 años pasamos de que todos los países tengan alguna reglamentación que no permita a las mujeres hacer algún trabajo a que solamente la mitad. Así que, bueno, vamos avanzando, a veces más lento de lo que quisiéramos, pero se van logrando los avances a nivel regional. Claro, hablamos de regulaciones del Estado, hablamos de leyes, pero en la actividad privada donde el Estado no rige, quizás ahí es donde más se notan las diferencias, ¿no? Sí, la actividad privada tiende a ser más desigual que la actividad pública en los temas de género. No siempre, digamos, de vuelta, estamos hablando de un tema muy heterogéneo, pero sí, es cierto porque los empleadores privados están sujetos a una menor democracia que los empleados públicos. Claro, totalmente. Bueno, la división sexual del trabajo tiene que ver con esa matriz patriarcal que es parte también del capitalismo, o al revés. Yo no lo sé si el patriarcado es parte del capitalismo o el capitalismo es una herramienta del patriarcado. Eso por ahí me lo puede decir Lucía San Giorgio. Pero en cuanto, por ejemplo, a otro trabajo, a otra actividad, que es la comunicación, ¿qué nos pasa ahí? Las voces. ¿Las voces se distribuyeron entre hombres y mujeres de manera equitativa en los medios del continente? Y convengamos que todavía estamos en un proceso de democratización de los medios de comunicación del continente, y la verdad es que avanza muy lento la distribución de voces entre los géneros. Sigue habiendo muchas dificultades, justamente porque esta división sexual del trabajo, que incluye el trabajo de criar a los hijos, por ejemplo, que es un trabajo enormemente demandante y que la mayoría de las veces no está reconocido como trabajo, no solamente en la cultura, sino en las propias leyes y en las organizaciones. Lo que sucede es que genera desventajas extra que no están relacionadas con el trabajo concreto que se está haciendo, sino que una mujer que trabaja en el sector público, de presidente o en una minera o en lo que sea, además va a tener
va a tener o la carga o la carga de trabajo de la familia o la carga de la sanción social por no estar teniendo una familia. Es decir, hay situaciones en las cuales las mujeres no tienen la opción de ganar en el terreno laboral. Está o el prejuicio o lo que sea que se haga se ve como confirmación de ese prejuicio, y además está el trabajo extra que se hace fuera del trabajo en sí. Exactamente. Bueno, en cuanto a los medios, también hay una matriz cultural que tiene que ver con el papel que se le da a la mujer. Volvemos a esto, ¿no? Cantidad no significa progreso y democratización, ¿no? Pueden haber muchas mujeres en los medios de comunicación, pero hay países, particularmente algunos de ellos en Latinoamérica, donde el papel que se le da, el lugar que se le da, es absolutamente machista y absolutamente retardatario. Sí, eso es correcto, y eso es parte de un cambio cultural que va mucho más allá de los medios de comunicación y de la división del trabajo, pero que es cierto, porque las mujeres aparecen mucho más como algo que se ve, que como un protagonista que habla, que como un experto que explica. Es decir, las voces de las mujeres es lo que falta. Eso también a nivel cultural, a nivel sociedad, es muy fuerte, ese peso simbólico de quién tiene la voz, quién dice las cosas, quién narra lo que pasa. Porque si siempre los testimonios de expertos los escuchamos la mayoría de las veces, inconscientemente, sin darnos cuenta, sin creerlo realmente en el fondo, o si lo razonamos, vamos a empezar a simplemente tener esa sensación de que los hombres se entienden mejor, o que es lo normal que los hombres hablen más, o que es lo... no porque los hombres sean malos, digamos, ¿no? Siempre se vuelve a ese punto, pero no es una cuestión de animosidad, sino de cómo se genera esa visión cultural que nos la imponen, porque nosotros no elegimos lo que vemos en los medios. Nos quieren hacer creer que sí, pero la realidad es que no lo elegimos. Entonces, es importante estar atento a esas imágenes y a cómo forman nuestra percepción de la realidad, porque es muy grande la influencia que tienen los medios sobre esa percepción. Sí, además los estereotipos, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo TV Azteca o el Canal de las Estrellas en México y veo mujeres rubias, estilizadas, muy bien vestidas, pero después salgo a la calle en el DF o en Guadalajara y las mujeres mexicanas no son así. Las mujeres mexicanas tienen otra belleza, tienen otra impronta, tienen otro físico diferente al de esa minoría que aparece en la tele, ¿no? Los medios no reflejan a la mujer como es en su sociedad. Claro, eso es muy real, porque la realidad es que el machismo confluye con el racismo, confluye con el clasismo, todas las formas de discriminación se encuentran entrelazadas. Y es a la vez que haya una mujer rubia en un país, una mujer rubia por resumirlo, ¿no? Pero en un país donde la mayoría de las mujeres no corresponde a ese determinado tipo de imagen de mujer muy rubia, muy blanca, de ojos muy claros. Es a la vez una violencia contra todas las personas que generalmente son mayoría acá en los países latinoamericanos, que no corresponden con ese estereotipo cultural, racial, por llamarlo, porque es lo que es. Y a la vez es una violencia sobre las mujeres, en el sentido de que a ella se le suma el estereotipo racial al estereotipo de mujer. Sí, completamente de acuerdo, y es fácil visibilizarlo en una recorrida televisiva, en un zapping en cualquiera de nuestros países, ¿no? Bueno, acá en Argentina tenemos varios ejemplos, ¿no? de esas cuestiones y del trato a la mujer en los medios de comunicación. Sí, de hecho, hace poco comenzó el programa ícono de esta serie, que prefiero la verdad ni nombrarlo. Del cual tenemos un pacto de silencio sobre ese programa, de no hablar, pero bueno, te marca también, y por desgracia tampoco es el único, porque lo cierto es que también se convierte el programa ícono y pareciera que cualquier cosa que no es eso, entonces no es machista, y tampoco funciona así, por desgracia, ojalá fuera tan sencillo. Totalmente. La división sexual del trabajo, entonces, ¿en qué instancia en nuestro continente? ¿En una instancia de avance, de progreso, en una instancia de paralización? ¿Cómo la evaluás? Si tengo que decirlo en una palabra, yo diría que está en una instancia de descubrimiento. Es decir, todavía estamos viendo hasta qué punto estas tradiciones están impactando la realidad. Se notan, como digo, avances concretos en ciertas leyes. La mayoría de los países, de hecho todos los países de la región han suscrito a los tratados internacionales relacionados con la violencia hacia las mujeres. Y la mayoría tiene algunas leyes que van tratando de cerrar esta brecha, ¿no? Pero los avances van siendo pequeños, sobre todo porque es algo que comienza en la infancia. Esto es algo que es importante entender también, de la brecha de género en general y de la división del trabajo. Porque esto es lo que limita las elecciones después, tanto de las mujeres como de los hombres. No es que solamente se limita. Obviamente que a las mujeres, al ponerlas en una relación subordinada,
se complica mucho más, pero tiene mucho que ver con el entramado de violencia hacia las mujeres, esta división del trabajo desde la infancia, porque primero que favorece la transmisión intergeneracional, es decir, que se pase de una generación a otra esta división de trabajo, y muchas veces incluye la pobreza y la situación de pobreza, sobre todo para las mujeres. Uh-huh. Es decir, si vamos, por ejemplo, por hacer una descripción de lo que sería la población sin ingresos propios en América Latina, es decir, puede ser personas que están en situación de pobreza directamente o en situación de extrema dependencia de una otra persona que es la cual recibe los ingresos. El promedio regional, los hombres sin ingresos propios representan el 11,3% de la población, las mujeres el 30%. Es decir, hay el triple de mujeres sin ingresos propios de lo que sucede con los hombres. Esta relación se va manteniendo, es decir, si vamos a ver, por ejemplo, lo que sería las horas del trabajo no remunerado, que decíamos dentro de los hogares. En la casa. Exacto. Si vamos a ver los datos a través de los diferentes países, lo que sucede es que las mujeres hacen entre el doble y el cuádruple de trabajo no remunerado que los hombres. Y no se compensa esto con el trabajo remunerado, es decir, los hombres hacen una mayor cantidad de trabajo remunerado y las mujeres hacen una mayor cantidad de trabajo no remunerado, cumplen también con una cuota de trabajo remunerado, como bien señalabas vos antes, y esa suma total de horas de trabajo constituye lo que se llama la doble jornada, con lo cual las mujeres tienen una jornada de trabajo mayor y sin embargo sus ingresos terminan siendo menores. Eso es un mecanismo terrible que amplía la brecha de género constantemente y que se basa en esa división de que las mujeres estén haciendo necesariamente ese trabajo gratuito, que además es lo que la mantiene alejada de los puestos de decisión a través de los cuales podrían llegar a modificar esa situación. Uh-huh. Me quedo con lo de la dependencia también generada de los ingresos del otro, ¿no? En una pareja, ¿no? Es el caso. Bueno, eso genera una relación de absoluta desigualdad y, como decís, es una violencia implícita hacia la mujer en el general de los casos, y también en muchos países una cuestión ya no solo de acceso, sino cultural, que pone a la mujer fuera del derecho de querer trabajar o querer progresar en una carrera, por ejemplo. Sí, eso es correcto, y hay que entender también que la fuerza cultural es muy fuerte, es decir, que incluso con leyes que previenen ese tipo de discriminación o que buscan proteger a las mujeres de esa violencia más explícita, se sigue teniendo que vencer una enorme resistencia cultural y un montón de servidores públicos que no aplican efectivamente esas normativas como se supone deberían. Bueno, pero con la ley siempre hay una herramienta para profundizar la lucha, ¿no? Claro, las leyes son las vigas sobre las cuales vamos construyendo todo lo demás. Uno sin las vigas centrales no tiene la casa, pero las vigas no son la casa tampoco. Exactamente. Lucía San Giorgio en Alcarajo, hablando de la división sexual del trabajo aquí en AM 530 en Radio Madre.